Y están con nosotros Martín Rosúa y María Paula Mascheroni, son precandidatos a diputados nacionales dentro de la alianza Juntos por el Cambio. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, dos apellidos, dos pesos pesados los apellidos, ¿eh? Rosúa Mascheroni. Otra generación este. Bueno. Sí, es otra generación, tal cual como vos decís. Pero acá estamos, dándole pelea. Bueno, a ver, la última noticia que tuvimos tiene que ver con la decisión finalmente de... el juez con competencia electoral en Santa Fe, de que puedan ir pegados a la boleta del presidente Macri. ¿Cómo fue esta noticia para ustedes? Con tal alegría, primero, es un proceso arduo. La verdad que tuvimos que judicializarlo, como vos bien lo contás. Nosotros planteábamos que eso tenía que darse, de hecho no se dio, por eso la instancia judicial. Y bueno, creemos, la vamos a seguir peleando si esto continúa en otra instancia. Y bueno, consideramos que es lo que corresponde en los niveles competitivos. O sea, hoy sabemos que se viene una elección presidencial, además de la de diputados nacionales, y ir no pegados a la fórmula presidencial es generar una desigualdad a la hora de la competencia. Entonces creemos que aparte de estar dentro del marco legal, consideramos que es tener una igualdad de condiciones a la hora de las elecciones. ¿Qué pasó internamente, Martín? ¿Por qué la otra lista llevaba de entrada al presidente de la Nación a la fórmula presidencial y a ustedes le decían no, vayan con la boleta corta? Yo creo que hay un problema que se viene repitiendo mucho desde la conformación de Cambiemos, que es que al momento de armar la lista de diputados nacionales, en vez de apelar a los consensos o a los debates locales, hay una penetración muy fuerte de ciertos actores de Buenos Aires que desconocen la realidad provincial. Al desconocerla terminan generando listas que no son representativas, que no son territorialmente aceptables en cuanto a su distribución y por lo general que no terminan de darle la participación de que a algunos de los partidos le corresponde, no en términos de cargos o espacios políticos, sino en términos de poder representar los valores y las ideas que tu partido representan y que si bien tenés cosas en comunes que te hacen ocupar la misma coalición política, te genera distintos matices que vos querés ver reflejados ahí. Nosotros como radicales creemos en el federalismo, creemos en las decisiones políticas muy por encima de las cuestiones técnicas y somos históricamente representantes de los sectores medios y de los sectores productivos. Creemos que Cambiemos le faltaba esta mirada que nosotros le podemos aportar y por eso decidimos ni más ni menos que lo que hemos hecho a lo largo de 128 años de historia, competir democráticamente. Nos parece no solamente inaceptable, sino un tanto antidemocrático que alguien te quiera limitar la competencia o tratar de sacar alguna ventaja a través de algún artilugio legal con el cual en cierto modo termine por proscribirte. Por eso creo que el acto del juez por el cual nos habilita a nosotros viene a subsanar una inequidad y un acto de injusticia muy grande. No es la primera vez que pasa esto. No. Cambiemos, ya había pasado muy fuerte en Twitter, como siempre, Jorge Boazo, que celebró la decisión y dijo, a mí me prescribieron en su momento, le apuntó directamente a José Corral, porque Boazo le pone nombre y apellido, y ahora los quisieron prescribir nuevamente, dijo, ¿no? Exactamente. Estuve hablando ayer con él justo, estuvimos comiendo juntos y está muy enojado. Jorge es un personaje de la política y la verdad que la proscripción de él, en su momento lo charlamos, y genera dos cuestiones. Una, la que te acabo de describir, que es esa inequidad, esa injusticia, esa actitud antidemocrática. Pero además lo que es muy loco, y hay que entenderlo para que la gente lo comprenda cabalmente, es que las personas que están generando esa cuestión de expulsar a alguien del movimiento, lo que está haciendo es poner en juego el interés colectivo. En este caso, de lo más importante es entender que vamos a una elección presidencial bisagra entre los Fernández y Macri Pichetto, donde todos los focos tienen que estar puestos en esa elección nacional. Que vos excluyas a alguien de la participación de Cambiemos o de Juntos para el Cambio, que vos lo dejes afuera o le quites volumen político, lo que hace es poner en riesgo esa elección presidencial. Y esto vemos que sucedió en muchas provincias. Creo que ese error no hay que cometerlo, ¿no? Que eso es lo que no se entiende, digamos. Si acá lo que tratamos de sumar. Y como dice Martín, llevarnos a eso generalmente es como contradictorio y quitarse ellos la fuerza. O sea que hasta no lo podíamos entender. Pero bueno, acá estamos, dándole pelea en esta lista que la verdad que tenemos muchísimas ganas de militar porque es toda radical. Como decía Martín, la integramos dirigentes de toda la provincia. Martín viene de Rosario, yo del centro, Walter, que es el que me sigue, viene de pelear la intendencia en Reconquista, Rocío de Rosario, pero tenemos gente, Mariceles de San Bernardo, Pereira, digamos, Florencia. Es sumamente representativa, como contaba recién Martín, que debería ser. O sea que muchísimas ganas de recorrer, ya largamos mañana, digamos, a ponerle, y bueno,
también respetuosos de lo que puede llegar a ser porque la cuestión judicial continúa. Recién hablaban que el intento de proscripción afecta al conjunto y no afecta a un candidato o a una persona. De todas maneras, no fue Angelini, por ponerle un nombre propio, el que intentó impedir esta situación. Fue el resto de Cambiemos. Por lo tanto, Cambiemos también tiene cierta responsabilidad en una, yo creo que esto tiene una maniobra de estas características. Mira, creo que los que se encabezan estas listas tienen responsabilidades personales. Yo lo conozco a Federico de toda la vida, tengo una muy buena relación, te diría que somos amigos, pero la verdad que creo que uno al encabezar una lista tiene una responsabilidad y la responsabilidad democrática implica que vos hables con los apoderados y también gestiones que no se hagan cosas que no corresponden con lo legal o que no corresponden con la justicia. Pero después vuelvo a decirte, no sé si focalizaría la cuestión en ellos, sino creo que tiene que ver con ciertos personajes de la política de Buenos Aires, Marcos Peña, Carrió, que permanentemente intervienen en las realidades provinciales tratando de impulsar a sus amigos o a las personas que militan o que trabajan con ellos y generan estas inequidades o estas distorsiones que terminan después produciendo ciertos inconvenientes. Inconvenientes que no necesariamente los referencio con la PASO, porque como te decía antes, nosotros dos venimos del radicalismo. Es un partido que ve en las instituciones de la competencia democrática algo absolutamente natural. Quizás el PRO, que es un partido de nacimiento más nuevo y más vertical, puede tener una visión más hostil hacia lo que es una competencia electoral interna. Para nosotros toda la vida vivimos de esto. Si yo pienso de una manera y vos pensás de otra, bueno, o nos ponemos de acuerdo o vamos a competir democráticamente. ¿Y qué respecto al acuerdo verbalizado, no sé si escrito, de va un referente del radicalismo como candidato a gobernador por Cambiemos en la provincia, pero a cambio nosotros vamos, el resto va, es decir, un pro puro va de candidato a diputado nacional y no se discute esta situación? Esa situación, existieron acuerdos y como esos acuerdos se vieron violentados o atropellados es que nosotros estamos en esta instancia. Nosotros vamos por la vía del consenso, el acuerdo, uno trata de generar la unidad. No es que un día uno se levante y quiera hacer una interna, al contrario, uno trata de ir llevando de que esto sea lo más prolijo, lo más fácil a la hora del electorado ir a votar, o sea, generar una oferta electoral ordenada. Pero bueno, si vos venís generando esos acuerdos y esos acuerdos se ven incumplidos y nos están llevando contra la pared. Pero o sea, por ejemplo, un incumplimiento señalado. Nosotros teníamos acordado algunas cuestiones en función de los lugares, de que teníamos que llevar al menos nuestro sector y parte del radicalismo en el orden de los diputados nacionales. Y cuando llegó el cierre de lista vimos que esas cosas nos iban atropellando, se iban escurriendo, se hacían los sonsos, nadie nos daba explicaciones y de golpe y porrazo nos encontramos con una realidad que no era la acordada. Sí. Perdón, y te agrego lo que dice Paula, que es clarísimo, que tiene que ver con la representatividad de lo que se había acordado, que no se cumplió. Te agrego una cuestión que tiene que ver con lo colectivo y no es menor. Si vos haces una lista donde pones a 2 personas de Rosario que son del mismo sector político del PRO y las otras 2 personas son de la ciudad de Santa Fe, de la Facultad de Derecho de la UNL, digamos, la representatividad que tiene esa lista es muy escasa. Entonces, toda la gente que vos estás dejando afuera, los amplios sectores y por sobre todas las cosas la territorialidad de la Unión Cívica Radical, que no se ve representada ahí, al quedar excluida, corre el riesgo de que lo pierdas como volumen político en la instancia electoral de las generales. Entonces creo que lo que nosotros estamos haciendo, en lugar de menoscabar el frente del que participamos, al contrario, lo estamos sustentando y lo estamos apoyando. Y aparte, en función de la última Convención Nacional del Radicalismo que se hizo el 27 de mayo, nosotros expresamente en su artículo, en el articulado que se presentó, era de incluir, de generar, de no dejar ninguna lista radical, generando la posibilidad de que todas se presenten y que todas vayan pegadas a la lista presidencial. Que eso es una de las cosas que más nos sorprendió, que nuestro propio partido a nivel nacional nos corte las piernas a la hora de participar en una interna, cuando la convención había expresamente fijado lo contrario. O sea, acá había una cuestión de, en el marco de integrar esta alianza Juntos por el Cambio, hay cuestiones políticas que tienen que ver con lo partidario de la Unión Cívica Radical. O sea, nosotros nos encontramos en esta situación en función de muchos elementos, no solamente los acuerdos incumplidos. Por primera vez el radicalismo no lleva a candidato a presidente ni a vicepresidente, desde la recuperación de la democracia, hasta acá. Sí, es algo que nos duele. ¿Eso tiene que ver con el combo de situaciones que describías recién? Puede ser. El radicalismo en estos últimos años no pudo lograr un gran elector. Aquella figura, nosotros, después de Alfonsín, que padre de la democracia y para nosotros el mayor referente, el mayor dirigente, al menos moderno, contemporáneo, no tenemos esa fuerza, ese elector que traccione al electorado de esa forma.
Puede ser que tiene que ver que reveamos. Yo creo que hoy estamos en una instancia en donde el radicalismo, al menos de la provincia de Santa Fe, fue uno de los grandes perdedores después de las elecciones de junio. Estamos en un momento difícil y en un momento de empezar a generar radicalismo. Es por eso que también esta lista radical, en donde empecemos a recuperar el partido con nuevas lógicas, con nuevas formas de hacer política. Nosotros venimos de un partido en donde los acuerdos realmente nosotros los llevamos a cabo y eran cumplidos, no necesitábamos. A mí esto, yo al menos, mi referente más inmediato, que es Santiago Mascheroni, veíamos una forma, una honestidad, una transparencia, una línea de hacer política que ahora la veo media difusa, nublada, oscura, y esto es lo que también nos sorprendió. Hoy hablaba de los acuerdos, si nosotros lo acordamos no era necesario escribirlo, uno tenía código en política. Eso se ha transformado y nosotros nos hemos sorprendido. Nos viene pasando ya desde febrero con los cierres. Por eso nosotros frente a la Nacional dijimos, ya no más. Cuando viste que de tanto uno entra a YouTube, que tiene esa posibilidad y ve a Alfonsín hablando de Carrió, sí, la trata de enemiga de la democracia. Sí. ¿Se acuerdan de un acto partidario? Y después Alfonsín en otro muy interesante, que es muy recordado y muy visto, dice, el radicalismo tiene que prepararse a perder elecciones y la sociedad se derechiza. ¿Es Cambiemos un lugar de la derecha argentina, del centro derecha? Para nada. ¿Cómo se sienten ustedes, sobre todo diciendo Paula que su referente es Alfonsín, dentro de un espacio que está más vinculado a lo conservador, digamos? Mira, hoy las listas de candidatos son Alberto Fernández, el representante más claro del establishment económico y mediático de la República Argentina. El otro es Labaña con Urtubey. Creo que no existe persona más conservadora en la política argentina que Urtubey. Sí. Y por último está esta conformación de Cambiemos a la que recién le estamos dando forma. Cambiemos, creo yo, que es una gran coalición electoral que funcionó muy bien, que hay que transformarla en una coalición programática y de gobierno. Recién cuando hasta ahora gobernó el PRO. Y nosotros acompañamos legislativamente y no pudimos intervenir en las decisiones. Si ahora lo logramos transformar en una coalición programática y de gobierno, verdaderamente ahí la influencia que el radicalismo tenga la va a transformar en algo más democrático y más progresista y en algo menos conservador o de derecha como lo que vos describías. Pero ¿coincidís con esa mirada, sí, con esa categoría? Lo que estoy de acuerdo, lo que estoy seguro que Alfonsín era un gran constructor de consensos, y era un gran lector de las realidades y de las coyunturas del momento. A mí no me hubiese cabido duda. Trato de esquivarle esto de ser exégeta de Alfonsín, porque viste, parecemos somos todos interpretadores de Alfonsín. Porque no da, aparte. Pero claro, no da. Pero no me cabe duda de que en el 2015, ante el avasallamiento de los medios de comunicación, de la justicia, de la independencia y la división de poderes que venía siendo el kirchnerismo, el famoso vamos por todo desde Cristina, no me cabe duda de que él hubiese armado un gran polo republicano, aún con los que piensan distinto, para poder ponerle fin a esos años de populismo, ya con un carácter bastante autoritario. ¿Eso representa la fórmula de Fernández Fernández? Y yo creo que sí, no me cabe la menor duda. Es una fórmula... representa quizás lo más típico del peronismo, es ir a por el poder mismo. Aunque nos juntemos en tres personas que hasta hace 2 días nos estábamos diciendo barbaridades. Perdón, pero Pichetto acompaña a Macri. Sí, pero no veo las mismas diferencias entre Pichetto y Macri, que de hecho yo saludo la incorporación de Pichetto. Creo que el país se va a terminar de solucionar el día que se reconstruya sobre un peronismo republicano. O sea, tendría que haber una alternancia entre el radicalismo y el panradicalismo, sí, y un peronismo republicano. Ese es el país que va a funcionar, que se pueda alternar entre ciertos sectores que, si bien ideológicamente disienten en algunos puntos, concuerden en el respeto por las instituciones y la defensa de la República. No pasó en la primera gestión de Cambiemos hasta ahora, lo dijiste recién vos. No. Vamos a decir, gobernó el PRO, no pudimos anclar en decisiones. ¿Qué les hace pensar que en este nuevo Cambiemos eso va a cambiar? Y vemos la situación que puede darse, por eso la trabajamos desde adentro. Elegimos el desafío empezar a transformarlo desde adentro, y esta interna es parte de esa nueva mirada. De ¿cómo hacemos para que nosotros tener otro protagonismo y otra instancia? Es la interna. Entonces me parece súper claro esto de empezar a ampliar y empezar a que Juntos por el Cambio, esta alianza, empieza a tener otro matiz y otra impronta. No, en la provincia de Santa Fe está clarísimo. De hecho, el radicalismo la pelea, como en este caso lo están haciendo ustedes. Lo hizo también en su momento con el Frente Progresista. Hay muchas provincias. ¿No recuerdan los comunicados del Comité Provincial reclamando lugares en el Frente Progresista? Lo hace el radicalismo. Ahora, a nivel nacional, en una gestión de gobierno,
no se ve. ¿Cuánto tardó el Frente? Digamos, nosotros somos un país que no está acostumbrado a las colisiones políticas. ¿Por qué? Porque tanto el radicalismo como el peronismo eran grandes movimientos. Entonces no necesitaban formar coaliciones políticas. Al no estar acostumbrado, las colisiones tardan un tiempo en desarrollarse y empezar a funcionar como tal. Nosotros, fíjate que no somos Chile, no somos Uruguay, no tenemos ese funcionamiento. ¿Cuánto tardó el Frente Progresista en empezar a funcionar como tal? Tomó en cuenta desde la gestión de Wiener hasta la de Lifshitz, las diferencias de integración y de respeto y diálogo interno que hubo fueron enormes. Sí. Y así se fue desarrollando y fue creciendo en ese sentido. Aspiramos que con el gobierno nacional pase lo mismo, porque vi en la Convención de Puerto Norte a un radicalismo plantado que quiere ser gobierno. Y vuelvo a repetirlo, no por el hecho de ocupar cargos en sí, no nos interesan los ministerios ni las secretarías puntualmente, sino que nos interesa que nuestra visión del país se incorpore a la gestión. De hecho, creo que si nuestra visión se hubiese incorporado a la gestión, muchos de los errores que se cometió en este primer mandato de Macri no se hubiesen cometido. Dos preguntitas muy breves respecto a dos temas que van a tener que discutir si son legisladores. Alberto Fernández acaba de lanzar públicamente una discusión interesantísima planteando que la ley de drogas existente en la República Argentina, como está, es anacrónica, no sirve, persigue al consumidor, más allá del fallo Arriola, y por lo tanto genera estadísticas que no llevan a nada, que habría que rediscutirla. No sé en qué camino, seguramente hacia la despenalización de la marihuana, por ejemplo, al estilo uruguayo, pero hacer algo para modificar esta ley existente que es vetusta. De hecho, solamente recordábamos hace algunos días, Argentina y la mitad de los Estados Unidos mantienen la persecución penal al consumidor, más allá incluso en Argentina del fallo Arriola. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Hay que ir hacia una despenalización de alguna droga? ¿Hay que ir hacia otra ley de drogas? ¿Lo han pensado, lo han discutido? Se puso un tema muy candente hoy día. No lo hemos charlado, yo te puedo decir lo que piensa cada uno. Bueno. Sí, en ese sentido, no, yo creo que hablar de despenalización, sobre todo lo que más está instalado es la marihuana debido o el devenir en el uso medicinal que tiene la marihuana. Entonces ha instalado otra faceta, otra mirada con respecto a esa sustancia que antes estaba tipificada en esta ley de estupefacientes. Sí. Entonces, coincido con vos, la ley que tenemos de la década del 90 persigue, vos, la frase, claro, o sea, un porro se quedaba preso, se te caía todo el código penal y procesal en la cabeza. Hay que estudiarlo. No es ni despenalizar la marihuana, sino ir generando, ver hoy qué consideramos, obviamente con derecho comparado, cuáles son los estupefacientes que tenemos que poner como prohibido, no prohibido, medicinal, no medicinal, y ver qué procedimientos con respecto, porque también hay que revisar cómo es el tema de la aprehensión, qué espíritu tiene. Coincido con vos que era más al consumidor que a desmantelar... Consumo problemático, consumo recreativo. Y no estaba tan focalizada a desmantelar los grandes centros de narcotráfico. Digamos, vamos atrás del chiquitaje cuando en realidad siempre hacíamos el chiste que hoy estaba el policía, el operativo por el porro, mientras pasaban los camiones con toneladas y toneladas de cocaína, heroína por circunvalación. Entonces, ¿funciona? No, no funciona. Hay que reverla, sí, y estudiémoslo. Veamos qué funciona en Uruguay, qué funciona en Chile, qué funciona en Europa, qué funciona en los estados, en algunos estados de Estados Unidos. O sea, veámoslo. Y vemos qué nos funcionaría a nosotros como sociedad. Y más que después me interesaría escuchar la opinión de Martín. Te hago el combo de las dos preguntas a vos y después se las traslado a Martín. ¿Hay que legalizar la interrupción del embarazo? Es decir, ¿hay que ir hacia el aborto en Argentina, el aborto legal? ¿Cómo votarías? Yo tengo una postura en función, yo estoy a favor ya del aborto que plantea el Código Penal, en función de si la mujer es violada... Y es que no podemos ir en contra tampoco de la ley. No, porque el que es pro vida está a favor... No, es verdad, pero pro vida es medio fanático también. Por eso te digo, yo estoy a favor de eso y como soy coherente con eso, creo en la planificación familiar y hay en determinadas situaciones en donde considero que la mujer puede llevar adelante la interrupción del embarazo. No creo... A ver, la ley que en su momento se quiso imponer, considero que a mí no me representaba en función de las semanas. Yo no lo hubiera discutido. Por ahí el extremo nos lleva a las posturas muy de un lado que nos hacen perder la lucha. Yo estoy a favor de la despenalización en función de no tantas semanas y en este acompañamiento y fundamental que todos aquellos que votaron en contra de la despenalización desde la educación sexual integral. O sea,
Hoy, todos los que votaron en contra de la despenalización, vos querés trabajar el tema de la educación sexual integral y son los primeros que se oponen. Entonces, ¿cómo hacemos con el tema? No me dejas prevenir, no me dejas educar, no me dejas interrumpir y encima me abandonás como Estado. Porque no me acompañás con cuando yo lo tuve al chico, me obligas a tenerlo. Al padre tengo que yo demostrar el ADN, hacerme cargo, imponerte la paternidad. O sea, entonces me encuentro yo como mujer, a ver, ¿cómo me acompañás como Sin Estado? plan B. ¿Cómo me acompaña el Estado? O sea, no creo, tenemos malas estadísticas, hoy todo el mundo habla de números. ¿Cómo vamos a hacer si el aborto es clandestino? ¿Quién me dice a mí? ¿Quién tiene números exactos de las clínicas acá en Santa Fe que hacen interrupción del embarazo? Imposible. Entonces no tengo cifras para yo decir esto se da, no se da, es mentira, no es mentira. Sabemos que eso pasa en generación en generación, que hay una hipocresía muy grande, que generalmente las clases medias y altas sí se da, porque esa va y lo paga en una clínica y se mueren las pobres. La que terminan en un hospital denunciada por el médico de guardia. Esa realidad sí. ¿Tenemos cifras concretas? No. Sí, es imposible contabilizar el aborto clandestino. ¿Quién va a decir yo aborté? ¿Te mete ruido la cuestión de las semanas de gestión? La primera planteaba 14, para mí es un exceso. Yo creo que hoy los números generales en derecho comparado están en 10, máximo 12. Y con el soporte de prevención, de psicólogo, digamos, el acompañamiento en esos 3 primeros meses para que vos decidas, el Estado diciéndote si usted no puede solventar ese niño, ver qué mecanismo tengo de pensión, ayuda, para llevar adelante después la vida de ese menor, porque hay que tenerlo. Y después ¿cómo hacemos? Usted téngalo, denlo en adopción. ¿Cómo? Eso tampoco son soluciones. Desde mi lugar. Yo estaba pensando, te doy una respuesta que quizás engloba las dos en términos ideológicos. Es un error tremendo de política legislativa enfocar desde la persecución penal cuestiones que son de tratamiento de salud pública. Eso tiene tanto que ver con atacar el consumo como con lo que tiene que ver con la penalización del aborto. En ambos temas, en ambas cuestiones, creo que después de esta respuesta, que es una respuesta amplia pero contundente, creo que habría que ver datos concretos de la realidad. En cuanto al consumo, yo estoy convencido de que si vos legalizás cada sector de la droga que vos legalices, es un negocio que le estás terminando y le estás quitando al narcotráfico. Después tenés que ver y analizar, por eso quiero gente que conozca y vea experiencias comparadas, cuál es el impacto que esto produce en términos de detrimento de la salud pública. Pero lo que estoy cada vez más convencido es que hoy el gran problema que nosotros tenemos no es el consumidor, sino es el narcotráfico y todo lo que el narcotráfico influye. En cuanto a lo del aborto, lo que dijo Paula es muy contundente. Lo que hay hoy es una hipocresía absoluta. Es la gente que tiene poder adquisitivo pudiendo abortar en una clínica privada y la gente que no lo tiene muriéndose desangrada. ¿Hubiese votado la ley que el Senado no votó? Sí, lo hubiese votado, totalmente. Quizás hubiese discutido, como ella dice. Hay un solo punto que es muy complejo, que te lo haría al revés, te lo preguntaría como una pregunta de buena fe, es decir, ¿desde qué momento consideramos que empieza la vida? ¿Desde qué semana hasta qué semana le damos tiempo a la persona que quiere tomar esa decisión en base a su libertad y a su cuerpo, de que lo pueda decidir, y hasta qué momento ya empieza a interferir con la vida de otra persona nueva? Lo que pasa es que es científica, legal y religiosa la discusión. Es muy complejo. Ahí todos buscamos una respuesta científica al momento del comienzo de la vida, y es difícil que los científicos nos brinden una respuesta en ese término. Creo que de hecho no la hay. Creo que y no depende de qué lado de la biblioteca te paré, vas a dar la explicación de un seguro que la tajado respuesta del no otro. puede ser solamente jurídica. Está claro. Gracias por venir, de verdad. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Seguramente seguiremos charlando.